Vamos a comenzar con la parte 2 de este curso. Ahora vamos a hablar de las normas de salud que son administradas por la Secretaría del Trabajo. Vamos a dividir estas normas de salud en dos bloques. En el primer bloque vamos a hablar de las normas 10, 11, 12, 13 y 15. Vamos entonces a comenzar con este primer bloque de normas de salud. Bien, entonces vamos a comenzar con la segunda parte de este curso y ahora vamos a ver todas las normas de salud de la Secretaría del Trabajo. Y la primera de la que vamos a hablar es la norma 010 STPS 2014, condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se produzcan, almacenen o manejen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral. ¿Cuál es el objetivo? Establecer los procesos y medidas para prevenir riesgos a la salud del personal ocupacionalmente expuesto a agentes químicos contaminantes del ambiente laboral. ¿Cuál es el campo de aplicación? La presente norma oficial mexicana rige en todo el territorio nacional y aplica a todos los centros de trabajo donde existan agentes químicos contaminantes del ambiente laboral. Y bien, ¿de qué trata esta norma? Pues vamos a ver. Todas las plantas, todas las fábricas tienen sustancias químicas. Algunas de estas sustancias químicas pueden ser peligrosas, otras no tanto. Sin embargo, en mayor o en menor grado, todas las empresas utilizan sustancias químicas y por lo tanto debemos conocer estas sustancias. Entonces, para conocerlas tenemos que hacer un listado de todas las sustancias químicas que están presentes en todas las áreas de trabajo. Una vez que tenemos este listado y que ya identificamos todos los químicos que estamos utilizando en la planta, se tiene que cotejar este listado contra un listado que viene en el apéndice 1, que es la tabla I.1 mencionada en la norma 010. Este listado es un listado muy extenso de todas las sustancias químicas que pueden ser dañinas para la salud de los trabajadores y que por lo tanto tienen que ser estudiadas. Solamente tenemos que tomar acciones si alguno de los químicos que identificamos de la planta coinciden con el listado de la tabla I.1. Si alguno de estos químicos es igual a este, entonces tenemos que hacer el siguiente paso, que es hacer un estudio de sustancias químicas. Esto viene mencionado en el capítulo 8 de la norma 010. Una vez que tenemos el estudio de sustancias químicas, tenemos que hacer un reconocimiento. Este reconocimiento es un análisis de riesgo. Este análisis de riesgo viene en el capítulo 9 de la norma 010. Y vienen unas tablas desde la 3 hasta la 16, donde nos menciona paso por paso cómo hacer este análisis de los riesgos que estamos identificando de las sustancias químicas. Una vez que llenamos toda la información que nos pide desde la tabla 3 hasta la 16, entonces el siguiente paso es hacer un estudio de contaminantes del medio ambiente laboral. Para esto se contrata un laboratorio de pruebas externo. Este laboratorio viene a planta y hace un monitoreo de aquellos químicos que se identificaron como peligrosos de acuerdo a esta tabla, y estos químicos los van a monitorear de forma presencial en los operadores. Ya una vez que se hace este estudio, el laboratorio se lleva estos equipos de monitoreo y entrega los resultados de la evaluación de los contaminantes del medio ambiente laboral. Estos resultados tienen que ser presentados a la empresa para que la empresa pueda tomar las medidas necesarias para la prevención o para la corrección de la exposición a los contaminantes que está habiendo en el ambiente laboral. Después de obtener estos resultados, se hace la implementación de las medidas de control. Las medidas de control las vamos a revisar más adelante. Básicamente de esto trata la norma 010. Es prevenir, en pocas palabras, la afectación a la salud de los trabajadores que están expuestos a sustancias químicas que pueden ser peligrosas, ya sea en el corto, en el mediano o en el largo plazo, para la salud de los trabajadores, y que además están listadas en la tabla I.1, en el apéndice 1, que coinciden también con los químicos que se utilizan en la planta. Básicamente de eso se trata la norma 010. Bien, continuamos. ¿Cuáles son las obligaciones del patrón? Informar a los trabajadores sobre los riesgos potenciales a la salud por la exposición a los contaminantes en el medio ambiente laboral. Realizar estudios de los contaminantes del medio ambiente laboral que incluyan el reconocimiento, la evaluación y el control necesario para prevenir alteraciones en la salud. Elaborar una evaluación de la concentración de los contaminantes del medio ambiente laboral cotejados contra los límites máximos permisibles de exposición.
Seguimos con las obligaciones del patrón. Capacitar a los trabajadores expuestos a los contaminantes del medio ambiente laboral con base al riesgo potencial, a la salud y a las medidas preventivas de control. Y realizar vigilancia a la salud a todos los trabajadores, incluyendo a los de nuevo ingreso. Obligaciones de los trabajadores: colaborar en las actividades de reconocimiento, evaluación y control, participar en la capacitación y adiestramiento proporcionados por el patrón, seguir las instrucciones de uso y mantenimiento del equipo de protección personal, someterse a los exámenes médicos que le apliquen y acatar las medidas de prevención y control. Bien, a continuación vamos a ver un ejemplo de qué actividades debemos llevar a cabo para poder dar cumplimiento con los requisitos de la norma 010. Lo que vamos a ver a continuación son datos ficticios, sin embargo la metodología es la indicada por la norma 010. Bien, primero tenemos una empresa que se llama Industrias ABC, la cual fabrica productos químicos y utiliza diversas sustancias químicas para la elaboración de sus productos químicos. Algunos de estos químicos están enlistados en la tabla I.1 de la norma 010. Entonces el responsable de seguridad elabora un listado de todas esas sustancias químicas que son peligrosas, que se encuentren también listadas en la tabla I.1 de la norma y que se estén utilizando en los procesos. Ya una vez de haber hecho todo el listado completo, el encargado de seguridad o la persona responsable ha encontrado dos sustancias, ácido sulfúrico y sílice. Estas dos sustancias están enlistadas en esta tabla I.1 de la norma 010. El siguiente paso sería que el responsable de seguridad o la persona a cargo de la seguridad realice un estudio de los agentes químicos contaminantes. Esto va a incluir el listado de los químicos, la cantidad que se maneja de cada sustancia química, su información toxicológica y las hojas de seguridad, que son las MSDS. Esto lo puede hacer también una unidad de verificación. El siguiente paso es que el responsable de seguridad e higiene realice el reconocimiento de los agentes químicos contaminantes del ambiente laboral. Para esto se va a ir al capítulo 9 de la norma, va a buscar las tablas 3 a la 16 y va a llenar toda la información que solicitan estas tablas. En estas tablas se registra si los químicos que estamos estudiando son tóxicos, si pueden dañar el sistema respiratorio, si son corrosivos, si tienen algún tipo de reacción alérgica en el organismo, etc. Toda esta información viene bien detallada, se solicita de forma muy explícita en las tablas 3 a la 16 del capítulo 9 de esta norma. Bien, el siguiente paso es que el responsable de seguridad contrata un laboratorio de pruebas acreditado para que haga la evaluación de los contaminantes del medio ambiente laboral. Para esto llega el laboratorio a la planta y colocan equipos de muestreo como los que se ven aquí en la imagen. Estos equipos se dejan colocados durante toda la jornada en los operadores. Ya una vez que se termine el tiempo de recolección, el laboratorio de pruebas se lleva estos equipos a sus laboratorios para poder seguir haciendo el análisis detallado de estos químicos contaminantes. Ya una vez que el laboratorio de pruebas se llevó estos equipos e hizo las mediciones necesarias, le entrega a la empresa los resultados de la evaluación de los contaminantes y se deben tomar acciones de control. Estas acciones de control las voy a mencionar en un rato más. El laboratorio de pruebas debe entregar una tabla de resultados como la que estamos viendo aquí, donde vienen los químicos que se muestrearon. ¿Cuáles fueron esos químicos? En el caso de este ejemplo fue el ácido sulfúrico y la sílice. Viene el ácido sulfúrico mencionado dos veces porque se tienen dos áreas distintas en donde se utiliza el ácido sulfúrico, y lo mismo con la sílice. Vienen dos veces mencionada la sílice porque se utiliza en dos áreas distintas. Entonces, viene después el valor límite de exposición, que este se obtiene de la tabla I.1 de la norma, donde nos dice que el ácido sulfúrico tiene 0.2 miligramos por metro cúbico de exposición, y la sílice su valor límite de exposición es de 0.025 miligramos por metro cúbico. A veces se mide este límite de exposición en miligramos por metro cúbico, en otras ocasiones se mide en partes por millón. Después viene la concentración medida en el ambiente, que eso se le conoce como CMA, también se mide en miligramos por metro cúbico, y este dato lo midió y lo calculó el laboratorio de pruebas. Este dato no lo podemos obtener directamente nosotros. Y aquí están los resultados de la evaluación de los contaminantes en estas áreas de trabajo. También el laboratorio calcula este valor, que es el límite superior de confianza, LSC,
Después se hace una división, un cociente de límite superior de confianza dividido entre el valor límite de exposición y nos da este factor. Este factor puede ser desde 0 hasta 1 o puede ser inclusive un número mayor a 1. Pero ¿qué es lo que significa? Significa que, por ejemplo, para el área de mantenimiento del ácido sulfúrico que se monitoreó, se acerca a un 58.1% al valor límite de exposición. Esto es lo que significa este número. Igual aquí, en producción el ácido sulfúrico está acercándose un 44.1 al valor límite de exposición. La sílice en área de producción 41.2% al límite de exposición, al valor límite de exposición. Y la sílice cristalina en el laboratorio está un 92% cercana al valor límite de exposición. Estos números nos van a indicar la frecuencia con la que tenemos que hacer el muestreo de estas sustancias contaminantes. Entre más alto sea el número y más se acerque a 1, este índice, este cociente, nos está diciendo que el muestreo tiene que ser más frecuentemente. Obviamente, entre más frecuente tenga que ser el muestreo, nos está indicando que la concentración de los contaminantes en el aire es muy alta y por lo tanto se tiene que hacer un muestreo más frecuentemente. Por lo tanto, también nos está indicando que se tienen que tomar acciones de control para poder reducir esta presencia de estos contaminantes. Esta tabla viene en la norma, es la tabla 18, y lo que nos dice es los rangos de porcentaje en los que se acerca el límite superior de confianza al valor límite de exposición. Entre más se acerque a 1, la frecuencia de muestreo es cada vez mayor, y si el límite superior de confianza está menor al 25% del valor límite de exposición, pues los muestreos pueden ser más distanciados. Entonces, donde tenemos que tomar acciones es cuando los muestreos son de 6 meses o de 3 meses, o inclusive cada 12 meses nos está indicando que la concentración de los contaminantes en el aire, en el ambiente laboral, es demasiado alta y tenemos que tomar acciones de control. Y esas son las que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son ejemplos de acciones de control que se pueden tomar para reducir la exposición a contaminantes en el medio ambiente laboral? Vamos a ver ejemplos. Modificación de los procesos, mantenimiento a las instalaciones, modificación o acondicionamiento de las instalaciones, aislamiento de las áreas o de los procesos en donde existe presencia de estos contaminantes, instalar sistemas de ventilación o de extracción. Esto que se ve aquí en la imagen es un colector de polvos, por ejemplo. Y también la sustitución o eliminación de una sustancia química. Estos son ejemplos de algunas acciones que se pueden llevar a cabo para reducir los contaminantes en el medio ambiente laboral, en el caso de que el monitoreo nos esté indicando de que dicha presencia de contaminantes es demasiado alta. Con esto terminamos la norma 010, vamos a pasar a la norma 011 que habla de ruido, de exposición a niveles de ruido. Continuamos. La siguiente norma de la que vamos a hablar es la norma 011 STPS 2001, que habla de las condiciones de seguridad e higiene para los centros de trabajo en donde se genera ruido. El objetivo es establecer las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genera ruido, que, por sus características, nivel y tiempo de acción, sea capaz de alterar la salud de los trabajadores. Campo de aplicación. Esta norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo en los que exista exposición del trabajador a niveles de ruido. Esta norma nos habla de un reconocimiento en la planta, en la fábrica, donde se esté generando un ruido que sea mayor a 80 decibeles. En aquellas zonas donde el ruido sea mayor a 80 decibeles, se tiene que hacer un estudio detallado para determinar exactamente el nivel de ruido. Para medir el nivel de ruido, se ocupa un equipo como el que se ve aquí en la imagen, que es un sonómetro. Este estudio lo hace un laboratorio de pruebas acreditado por la EMA. También nos habla la norma sobre la vigilancia a la salud de los trabajadores. Específicamente, esta norma nos pide realizar audiometrías para todo el personal que está expuesto a un nivel de ruido mayor a 85 decibeles. También nos habla de tener un programa de conservación de la audición y nos habla del uso del equipo de protección personal auditivo para proteger al personal en las áreas en donde el ruido sea mayor a 85 decibeles. ¿Cuáles son las obligaciones del patrón?
Contar con un reconocimiento y evaluación de todas las áreas donde haya trabajadores y el ruido sea mayor o igual a 80 decibeles. Verificar que ningún trabajador se exponga a niveles de ruido mayores a los límites máximos permisibles. Proporcionar el equipo de protección personal auditivo para los trabajadores expuestos a niveles de ruido mayores o iguales a 85 decibeles. Aplicar el programa de conservación de la audición en las áreas del centro de trabajo donde se manejen niveles de ruido mayores o iguales a 85 decibeles. Vigilar la salud de los trabajadores expuestos a ruido e informar a los trabajadores acerca de las alteraciones a la salud por la exposición al ruido. ¿Y cuáles son las obligaciones de los trabajadores? Colaborar en los procedimientos de evaluación y observar las medidas del programa de conservación de la audición. Someterse a los exámenes médicos necesarios de acuerdo al programa de conservación de la audición que ya mencioné. Los programas o los exámenes médicos que se aplican de acuerdo al programa de conservación de la audición son audiometrías, que son pruebas para verificar la capacidad de audición del trabajador y que no se esté perdiendo a través del tiempo. Y también parte de sus obligaciones sería utilizar el equipo de protección personal auditivo de acuerdo al nivel de ruido en las áreas en donde están trabajando. Bien, en la norma 011 hay una tabla, que es la tabla A.1, donde nos dice el nivel de exposición máximo al nivel de ruido y también el tiempo de exposición permisible para que un operador pueda estar en cierta área de trabajo. Por ejemplo, nos dice que a 90 decibeles un trabajador puede estar un tiempo máximo de 8 horas en esta área de trabajo. A 93 decibeles se puede exponer un máximo de 4 horas, a 96 decibeles 2 horas, a 99 decibeles 1 hora, a 102 decibeles 30 minutos y a 105 decibeles un máximo de 15 minutos. La norma nos menciona que en ningún caso debe haber exposición sin equipo de protección personal auditiva a más de 105 decibeles. Pero también nos menciona que si se rebasan los límites en un valor de 85 decibeles o más en el nivel de ruido, se debe dotar del equipo de protección personal a los trabajadores expuestos e implementar un programa de conservación de la audición. Debemos tomar en cuenta este dato si el nivel de ruido es mayor a 85 decibeles. Siempre se debe utilizar esto, protección personal auditiva. Y aquí no tiene nada que ver el nivel de ruido. Siempre que sea mayor a 85 decibeles, la recomendación es utilizar protección auditiva obligatoriamente. Debemos tomar en cuenta que al momento de adquirir el equipo de protección auditiva, siempre debemos ver en las especificaciones del producto cuál es el nivel de reducción que ofrece, el cual es el NRR, que significa nivel de reducción de ruido. Por ejemplo, estos tapones que vemos en la imagen tienen un nivel de reducción de ruido, NRR, de 25 decibeles. Y por ejemplo, un operador que está en un área donde se expone a 90 decibeles de ruido y va a utilizar un tapón que tiene una reducción de ruido de 25 decibeles, esto quiere decir que a estos 90 decibeles le restamos 25 y nos va a dar un total de 65 decibeles. Esto quiere decir que en lugar de estar expuesto a 90 decibeles, si usa correctamente este tapón auditivo, ahora va a estar expuesto solamente a 65. Por lo tanto, 65 está por debajo de 85 decibeles, entonces el tiempo de exposición puede ser mucho mayor a 8 horas. Es decir, el trabajador perfectamente podría estar toda la jornada completa en esta área sin ningún problema y sin ninguna limitante en la cantidad de tiempo de exposición, siempre y cuando utilice el tapón auditivo de forma correcta. Lo mismo pasaría con las conchas auditivas. La concha auditiva tiene un nivel de reducción de ruido de 30 decibeles, así que si a 90 decibeles le restamos 30, nos va a dar un total de 60 decibeles. Por lo tanto, el operador puede trabajar más de 8 horas, 12 horas sin ningún problema dentro de esta área que tiene 90 decibeles, siempre y cuando esté utilizando en todo momento su protección auditiva y la esté utilizando de una manera correcta. Por eso es muy importante tomar en cuenta la selección del equipo de protección auditiva para considerar cuáles pueden ser los máximos tiempos de exposición a ruido, dependiendo también del nivel de ruido que hay en el área de trabajo. Entonces, bueno, con esto vamos a terminar con la norma 011.
Ahora vamos a pasar a la norma 012, que nos habla de radiaciones ionizantes. Bien, vamos a pasar ahora a hablar de la norma 012 STPS 2012. Esta NOM nos habla de las condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo donde se manejen fuentes de radiación ionizante. El objetivo es establecer las condiciones de seguridad y salud para prevenir riesgos a los trabajadores expuestos a fuentes de radiación ionizante, al centro de trabajo y a su entorno. Campo de aplicación. Esta norma rige en todo el territorio nacional y aplica a todos los centros de trabajo donde se manejen fuentes de radiación ionizante. Les informo que esta norma no le va a aplicar al 99% de las industrias, ya que son muy pocas las industrias en México que llegan a manejar radiación ionizante. Comúnmente, las plantas nucleares generan radiación ionizante. Existen algunas fábricas o instalaciones donde utilizan los rayos gamma para realizar procesos de análisis, esterilización o sanitización, los cuales son parte de la radiación ionizante. La radiación ionizante también se utiliza en hospitales, en laboratorios o en algunos consultorios. Por ejemplo, para imagenología médica se utilizan rayos gamma, y en los laboratorios o en algunos consultorios donde se cuentan con equipos de rayos X, se está utilizando una forma de radiación ionizante. Es importante aclarar que lo que comprende todo el equipo de imagenología médica que se usa en hospitales, en laboratorios o en consultorios, no están cubiertos por esta norma. Estos equipos, los equipos de rayos X que se usan en un consultorio de un dentista, en un laboratorio médico, o hasta en un hospital, están regidos por otra norma, que en este caso sería la norma 229 de la Secretaría de Salud, año 2002. Entonces, mientras la norma 012 está solicitando para las plantas nucleares o instalaciones donde se utilicen equipos con radiación ionizante, se cuente con un encargado o un experto de seguridad radiológica, para los hospitales, consultorios o laboratorios donde se tengan equipos o aparatos de rayos X. En estos casos se solicita que se tenga un radiólogo especialista. Los requisitos legales son muy similares. Sin embargo, en hospitales y en consultorios se utiliza una norma distinta, que ya mencioné. Por lo tanto, este tipo de equipos médicos no están administrados por la norma 012. Bien, haciendo esta aclaración, vamos entonces a revisar lo que son primero las radiaciones no ionizantes, para que podamos distinguir la diferencia entre una radiación no ionizante y una radiación ionizante. La radiación no ionizante es aquella forma de energía que no tiene la suficiente potencia para poder atravesar la materia. Normalmente tienen longitudes de onda más largas. Conforme la energía va reduciendo su longitud de onda, se va haciendo esta longitud de onda más corta, pero el nivel de energía se hace más alto. Cuando una forma de energía es una radiación no ionizante, tiene un nivel de energía menor, pero su longitud de onda es mucho más larga. La electricidad, las ondas de radio, sean frecuencias FM o AM, son una forma de radiación no ionizante, también lo son las microondas, la luz infrarroja, la luz visible, que es la luz del sol y la luz que utilizamos para la iluminación. Todas esas son formas de radiación no ionizante. La luz ultravioleta también se considera una energía no ionizante. Sin embargo, esa está en un punto más o menos intermedio entre la radiación ionizante y no ionizante, aunque todavía podríamos considerar a la luz ultravioleta como una energía no ionizante. Entonces, ¿qué tienen en común todas estas formas de energía? No tienen la suficiente fuerza, la suficiente potencia para poder atravesar la materia, ni tampoco pueden atravesar un organismo vivo, a diferencia de la energía ionizante, que es la que vamos a ver aquí. La energía ionizante es la que se origina en aquellas sustancias que son radiactivas. Todas las materias radiactivas liberan alguna forma de energía ionizante. ¿Cuáles son esas formas de energía ionizante? Empezamos desde los rayos alfa. Esta sería la menor forma de energía ionizante, luego de ahí le siguen los rayos beta, después están los rayos gamma, luego están los rayos X que se utilizan para las radiografías, y hasta el final la forma más potente de energía ionizante que son los neutrones. Los rayos alfa, que son 2 protones y 2 neutrones, tienen un nivel de energía muy pequeñito, así que una hoja de papel es suficiente para poder detener esas emisiones, esa energía se está liberando de una sustancia radiactiva. Luego tenemos los rayos beta, los cuales son principalmente electrones. Los electrones provenientes de un rayo beta pueden atravesar sin problema una hoja de papel, pueden atravesar un organismo vivo, y ahí es donde está el problema con la radiación beta. La radiación beta que atraviesa un organismo vivo
se puede detener con una placa de aluminio. Sin embargo, esta radiación a veces logra quedarse dentro del organismo, y ahí es donde ocasiona daños en ese organismo vivo que está atravesando. Los rayos gamma y los rayos X tienen un nivel de potencia muy similar. Los rayos gamma y los rayos X sin problema pueden atravesar una hoja de papel, pueden atravesar un organismo vivo, pueden atravesar una placa de aluminio y se pueden detener con una placa de plomo, la cual ya no son capaces de atravesar. Los rayos X se utilizan para poder tomar radiografías precisamente por esa capacidad que tienen de atravesar el cuerpo, y al poder atravesar el cuerpo pueden grabar una imagen en una placa para poder formar una radiografía. Sin embargo, no nos podemos exponer a rayos X en todo momento, porque pudiera haber un riesgo de que el organismo se dañe por esta energía, la cual está interactuando con el organismo y que puede ocasionar daños a la salud de una forma irreversible. Todas las formas de energía ionizante nos pueden hacer un daño permanente en nuestra salud, pueden provocar cáncer, tumores, malformaciones o pueden provocar daños irreparables en la médula ósea, y esto nos puede llevar a la muerte. Entonces, por eso es muy importante siempre controlar la cantidad de rayos X que podemos recibir mediante radiografías. No podemos recibir, digamos, 50 radiografías en un año porque vamos a incrementar enormemente la posibilidad de enfermarnos de cáncer o de tener algún tumor maligno por la interacción que está causando esta forma de energía en el organismo. Por último, tenemos los rayos de neutrones. Estos son típicos de una planta de energía nuclear, pues esta energía es muy fuerte, puede atravesar cualquier metal, puede atravesar el organismo, cualquier superficie y solamente se puede detener en agua pesada. Por eso los reactores nucleares tienen albercas con agua pesada, para poder frenar paso de los neutrones, que es la forma de energía más fuerte que hay dentro de las radiaciones ionizantes. Bien, vamos a ver cuáles son las obligaciones del patrón para las plantas, fábricas o instalaciones en donde se utilicen fuentes de radiación ionizantes. Primero, tienen que contar con un análisis de riesgos a los que están expuestos los trabajadores conforme a las características radiológicas de cada fuente de radiación ionizante. Deben contar con un programa de seguridad y protección radiológica. Deben disponer de un listado actualizado del personal ocupacionalmente expuesto. Deben contar con un plan de atención a emergencias radiológicas, y deben adoptar las medidas de seguridad radiológica para el manejo de fuentes de radiación ionizante. Continuamos con las obligaciones del patrón. Efectuar un reconocimiento de las áreas del centro de trabajo donde se ubiquen las fuentes de radiación ionizante. Delimitar las zonas de riesgo y colocar señales de precaución y prohibición por la presencia de fuentes de radiación ionizante. Contar con el equipo de medición de radiación ionizante. Proporcionar al personal ocupacionalmente expuesto un dosímetro, que es un aparato que se coloca en el mismo uniforme y en la ropa de trabajo, el cual cambia de color una vez la acumulación de la radiación empieza a ser demasiado alto, indicándonos que esta persona ya ha recibido una cantidad acumulativa grande de radiación. Adicionalmente, evaluar y registrar los valores de las dosimetrías del personal ocupacionalmente expuesto, y darle seguimiento para su control. Continuamos todavía con más obligaciones del patrón. Contar con áreas específicas para la colocación del equipo de protección personal, así como para la descontaminación del personal ocupacionalmente expuesto. Cumplir en las zonas de riesgo con las condiciones de seguridad. Contar con un encargado de seguridad radiológica. Disponer del programa para la vigilancia de la salud del personal ocupacionalmente expuesto. Brindar capacitación al personal ocupacionalmente expuesto sobre la protección radiológica, y evitar que el personal ocupacionalmente expuesto a fuentes de radiación ionizante rebase los límites de dosis señalados. Vamos ahora a revisar las obligaciones de los trabajadores. Primero, cumplir con lo que dispone el Manual de Seguridad y Protección Radiológica. Portar y mantener en buenas condiciones el equipo de protección personal proporcionado por el patrón, los dosímetros y el equipo de medición de radiación ionizante. Asistir y acreditar los cursos de capacitación que el patrón le imparta en materia de seguridad radiológica. Aplicar las acciones de seguridad radiológica que involucren el manejo de fuentes de radiación ionizante. Someterse a los exámenes médicos que el patrón les aplique. Y notificar inmediatamente al encargado de seguridad radiológica sobre la presencia de condiciones inseguras que estén relacionadas con estas fuentes de radiación ionizante.
Las plantas nucleares, y en general, instalaciones donde tengan equipos que generen radiaciones ionizantes, ya sean partículas alfa, beta, gamma o rayos X, tienen un riesgo muy alto, pero afortunadamente son el 1% o el 2% de las empresas que pudieran llegar a utilizar alguna forma de radiación ionizante. En resumen, estos son, digamos, a grosso modo, los requisitos que nos pide cumplir la norma 012. De lo que solicita cumplir, lo primero es tener un encargado de seguridad radiológica. Esta persona designada se tiene que ir a certificar a la Comisión de Seguridad Nuclear para poder recibir un entrenamiento bastante extenso, en el cual, si la persona aprueba todos los exámenes y se logra certificar, podrá obtener esta licencia, que es su acreditación como encargado de seguridad radiológica. Esta parte es crítica, la más importante de todas, porque si una empresa va a adquirir un equipo para generar radiaciones ionizantes, sean para procesos de sanitización, esterilización de alimentos o de algún otro proceso crítico, y ese equipo lo van a instalar en la fábrica, necesitan primero tener una persona acreditada y certificada como encargado de seguridad radiológica. De otra manera, no pueden recibir las licencias para comenzar a operar los equipos que van a generar una radiación ionizante. Otro de los requisitos es hacer un análisis de riesgos radiológicos. El experto de seguridad radiológica aprende a realizar este tipo de análisis como parte de su formación. Asimismo, deben crear un programa de seguridad radiológica, lo cual también le compete a la persona que se certifica como encargado de seguridad radiológica. Dentro de las plantas donde se tienen equipos que generan radiación ionizante, otra de las obligaciones es tener dosímetros y tener también los equipos para poder medir esta radiación ionizante. El dosímetro es como una credencial, por decirlo así, que se utiliza junto con la ropa de protección personal contra radiación ionizante. Este dosímetro lo que hace es cambiar de color. Una vez que la persona se ha expuesto a un nivel acumulativo demasiado alto de radiación, este dosímetro cambia de color y nos avisa de una forma visual que esta persona está empezando a recibir una cantidad acumulativa muy alta de radiación ionizante. El dosímetro es este que está aquí en el uniforme, en el equipo de protección personal radiológico, y este es el equipo de medición. El equipo de protección personal tiene que estar fácilmente accesible y antes del acceso a las áreas que están restringidas, en donde no cualquier persona va a tener derecho a entrar para poder trabajar. Hay zonas de riesgo radiológico, y estas zonas tienen que estar bien identificadas. Solamente el personal autorizado puede accesar dentro de estas áreas y tiene que utilizar su equipo de protección personal radiológico. Otro de los requisitos es la realización de exámenes médicos, que tienen que realizarse cada 6 meses. Algunos otros tienen que ser cada año. El listado de todo el contenido que debe llevar el examen médico se menciona en una de las normas de la Comisión de Seguridad Nuclear, no los menciona la norma 012 de la Secretaría del Trabajo, se administra más bien por las normas de la Comisión de Seguridad Nuclear. Bien, el personal que está en las áreas donde hay emisión de radiación ionizante tiene que estar capacitado. Tiene que estar certificado para poder trabajar dentro de estas áreas, además de utilizar todo su equipo de protección personal y también con el uso de los dosímetros. Y por último, tienen que tener un plan de atención a emergencias radiológicas, el cual tiene que estar también administrado por la persona que sea el encargado de seguridad radiológica. Tiene que actualizarse cada año, y tienen que realizarse pruebas, simulacros, evacuaciones, y todo lo que esté relacionado con una posible emergencia radiológica que pudiera ocurrir en esa instalación en particular. Y bueno, esto es básicamente un resumen de lo que nos pide cumplir la norma 012. Únicamente al 1% de las empresas les aplicará esta norma, ya que la mayoría de las empresas no utilizan ni generan fuentes de radiación ionizante. Pasamos ahora a la siguiente norma, que sería la NOM 013, radiaciones no ionizantes. Bien, estamos ahora con la norma 013, STPS 1993, que nos habla de las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se generen radiaciones electromagnéticas no ionizantes. El objetivo de esta norma es establecer las medidas preventivas y de control en los centros de trabajo donde se generen radiaciones electromagnéticas no ionizantes, para prevenir los riesgos a la salud de los trabajadores que implican exposición a dichas radiaciones. Campo de aplicación. Esta norma debe aplicarse para la planeación, organización y funcionamiento de los centros de trabajo donde se generen radiaciones electromagnéticas no ionizantes. ¿Cuáles son esas radiaciones no ionizantes? Las microondas, las ondas de radio, ya sea FM o AM, entran dentro de esta categoría. También los rayos láser, ya sean clase I, clase 2, 3A,
3B o clase 4. La clase más potente es la 4 y la clase más débil es la 1. La radiación de la luz infrarroja también forma parte de las radiaciones no ionizantes. Recordemos que el infrarrojo se utiliza para dos cosas. Se utiliza para lo que son los termómetros digitales. Estos termómetros utilizan luz infrarroja y también las cámaras termográficas. La visión termográfica opera con luz infrarroja. También la visión nocturna utiliza tecnología de luz infrarroja. Otra de las formas de radiación no ionizante es la luz ultravioleta. La luz ultravioleta se utiliza en algunos procesos para la sanitización o para la esterilización, ya que es mucho más seguro que usar, digamos, radiación gamma o usar rayos X para hacer ese mismo sanitizado o ese mismo proceso de esterilización. La luz ultravioleta es muy efectiva para hacer esterilizaciones, pero es mucho más segura que utilizar radiación gamma, por ejemplo. Obligaciones del patrón. Efectuar en los centros de trabajo donde se generen radiaciones no ionizantes las actividades relativas al reconocimiento, evaluación y control para prevenir los riesgos de trabajo. Capacitar y adiestrar a los trabajadores en materia de seguridad e higiene para el manejo y uso de las fuentes generadoras de radiaciones no ionizantes. Y vigilar que no se rebasen los límites máximos de exposición a las radiaciones electromagnéticas no ionizantes establecidos en las tablas 1, 2, 3, 4 y 5 de esta norma. Obligaciones de los trabajadores. Observar las medidas de seguridad e higiene que establezca el patrón. Participar en la capacitación y adiestramiento proporcionada por el patrón. Colaborar en las actividades de evaluación y control que se establezcan para prevenir los riesgos de trabajo. Usar el equipo de protección personal proporcionado por el patrón y someterse a los exámenes médicos necesarios de acuerdo a las características del tipo de radiaciones no ionizantes. Solo como comentario, esta norma es un poco antigua, como pueden ver, es del año 1993, no ha tenido actualizaciones desde entonces. Tiene poca información, sin embargo, lo que sí nos dice, es que para cumplir con la norma, lo único que tendríamos que hacer es, en primer lugar, hacer el listado de aquellos equipos que pueden generar radiación no ionizante, ya dijimos cuáles, microondas, luz láser, luz ultravioleta o luz infrarroja. Entonces hay que hacer el listado de esos equipos, hay que indicar en qué parte de la planta se ubican, es decir, dónde están instalados estos equipos y cuál es la magnitud de la energía que están utilizando o que están generando. Se tiene que hacer también la capacitación al personal ocupacionalmente expuesto. Se tiene que proporcionar también el equipo de protección personal para el personal que está trabajando en las áreas donde se generan las radiaciones no ionizantes. Ojo con esta fotografía, aquí pueden ver una persona que está soldando. Ya vimos en la primera parte de este entrenamiento una norma que hablaba de los procesos de soldadura. Sin embargo, recordemos que la luz que emiten las máquinas de soldar también es radiación no ionizante. Estamos hablando de la luz ultravioleta. Todas las máquinas de soldar, en mayor o en menor grado, si son soldadura de arco, están generando luz ultravioleta. Entonces, la luz que genera una máquina de soldar se consideraría también radiación no ionizante, y en este caso no se deben rebasar los límites máximos de exposición. Con esto, con estas actividades simples, podemos cumplir con lo que nos pide la norma 013, si es que tenemos algún equipo que generen radiaciones no ionizantes dentro de las instalaciones de la planta o de la fábrica. Muy bien, y con esto terminamos con esta norma. Ahora vamos a hablar de la NOM 015, STPS. Estamos ahora con la norma 015, STPS 2001, que habla de condiciones térmicas elevadas o abatidas, condiciones de seguridad e higiene. El objetivo es establecer las condiciones de seguridad e higiene, los niveles y tiempos máximos permisibles de exposición a condiciones térmicas extremas que, por sus características, tipo de actividades, nivel, tiempo y frecuencia de exposición, sean capaces de alterar la salud de los trabajadores. Campo de aplicación. Esta norma aplica en todos los centros de trabajo del territorio nacional en los que exista exposición de los trabajadores a condiciones térmicas, provocadas por fuentes que causen que la temperatura corporal de los trabajadores sea inferior a 36 grados centígrados o superior a 38 grados centígrados. Es muy importante aclarar que esta norma aplica en aquellos centros de trabajo donde exista radiación directa de calor, la cual pueda hacer que la temperatura de los trabajadores se incremente, como por ejemplo en una fundición o en aquellas empresas donde se tengan hornos y donde haya una difusión muy alta de calor, aquí es donde puede aplicar. También puede aplicar en aquellas empresas o almacenes donde existan cámaras frigoríficas o cuartos fríos,
donde el personal tenga que estar mucho tiempo, muchas horas del turno en estas áreas, donde la temperatura corporal de ellos se va a modificar debido a esta radiación de calor, o a la reducción de temperatura por estar en una cámara fría. Y también es muy importante aclarar, que no aplica en los centros de trabajo en donde las mismas condiciones naturales del clima hacen que la temperatura de los trabajadores sea demasiado alta o demasiado baja. Por ejemplo, imaginemos unos trabajadores que están haciendo actividades al aire libre, están trabajando bajo la luz directa del sol, hace mucho calor, o al contrario, están en invierno y hace mucho frío. En este caso en particular la norma 015 no aplica. Únicamente aplica cuando existe algún equipo o algún área que esté modificando las condiciones del clima y que hagan que la temperatura de los trabajadores se modifique. Los cambios de temperatura por el clima, es decir, las condiciones naturales del clima, no entran dentro del alcance de la norma 015. Obligaciones del patrón. Proporcionar capacitación y adiestramiento al personal ocupacionalmente expuesto en materia de seguridad e higiene, donde se incluyan los niveles máximos permisibles y las medidas de control. Elaborar por escrito y mantener actualizado un informe que contenga el registro del reconocimiento, evaluación y control de las áreas, donde exista exposición a temperaturas extremas. Aplicar el método para determinar el tiempo de exposición de los trabajadores, considerando el tipo de condición térmica extrema a la que se expongan. Proporcionar al personal ocupacionalmente expuesto el equipo de protección personal que le sea aplicable. Señalar y restringir el acceso a las áreas de exposición a condiciones térmicas extremas. Llevar a cabo la vigilancia a la salud del personal ocupacionalmente expuesto. Obligaciones de los trabajadores. Colaborar en las actividades derivadas del reconocimiento, evaluación y control que se requieran. Participar en las actividades de capacitación y adiestramiento en materia de seguridad e higiene. Someterse a los exámenes médicos para valorar los riesgos a su salud, con motivo de la exposición a condiciones térmicas extremas. Y notificar al patrón en caso de tener síntomas de aumento o decremento de su temperatura corporal. Bien, tenemos unas tablas que están dentro de la misma norma 015, donde nos dice cuáles son los límites de exposición a condiciones térmicas elevadas, es decir, a calor extremo. Y también hay una tabla donde viene el límite máximo permisible de exposición, en tiempo, para condiciones térmicas abatidas, es decir, temperaturas demasiado bajas. Para temperaturas elevadas, hay que hacer un cálculo, para determinar el índice de temperatura de globo bulbo húmedo. Esto se explica en el capítulo 9 de esta norma. Aquí nos dice cuál es la metodología para calcular este índice de temperatura. A su vez, hay otra metodología para las temperaturas abatidas. Se tiene que hacer el cálculo de un índice de viento frío promedio. Esto viene mencionado en el capítulo 10 de la norma 015. La metodología viene en ese capítulo para poder determinar este índice, y de acuerdo al valor que se obtenga, podemos estimar cuál es el tiempo máximo de exposición, en tiempo, para los operadores que están trabajando en condiciones térmicas abatidas. Para las condiciones térmicas elevadas, una vez que se obtiene el índice de temperatura de globo bulbo húmedo, se puede determinar cuál es el tiempo de exposición para el personal que está en condiciones de temperaturas elevadas. Bien, con esto hemos terminado el primer bloque de la segunda parte de las normas, en este caso normas de salud de la Secretaría del Trabajo. Ahora vamos a pasar a la tabla resumen de las normas 010, 011, 012, 013 y 015. Ahora vamos a revisar la tabla resumen de las primeras 5 normas que revisamos en esta segunda parte del curso, que son las normas de salud. Primero empezamos con la norma 010, STPS 2014. Lo primero en el contenido de la tabla son los recorridos de verificación. Se tiene que checar en los recorridos de verificación que haya una identificación correcta de los contenedores de químicos, es decir, que estos contenedores tengan las etiquetas del GHS, que es el sistema globalmente armonizado. Vamos a hablar más adelante, en la norma 018, de la identificación de químicos, según el estándar del GHS, que es un estándar internacional. También tiene que haber disponibilidad de las hojas de seguridad de cada una de las sustancias químicas que se utilizan en el centro de trabajo. Tiene que haber sistemas de extracción, ventilación, que esté operando correctamente para poder reducir la exposición a los contaminantes, si es que esto aplica. Evaluación de cumplimiento. Se tiene que hacer una evaluación del cumplimiento con esta norma. Tenemos la opción de contratar una unidad de verificación. Aunque también se puede hacer internamente, sin ningún problema,
con una persona que sepa cómo realizar esta evaluación del cumplimiento. Esta evaluación se tiene que renovar cada 2 años. Análisis de riesgos. Tenemos que hacer el reconocimiento de los agentes químicos contaminantes del ambiente laboral. Este reconocimiento es un listado de las sustancias químicas que utilizamos, dónde se encuentran estas sustancias, en qué proceso se utilizan, dónde las estamos almacenando, en qué cantidad y también qué personal es el que está utilizando dichas sustancias químicas. A eso se refiere este reconocimiento. Este reconocimiento es muy importante, porque solamente teniendo el listado de las sustancias químicas vamos a poder identificar cuáles son aquellas sustancias que pudieran estar en la tabla I1 de la norma 010, y si el listado de nuestras sustancias químicas coincide con algunos de los químicos que estén mencionados en la tabla I1 de la norma 010. Entonces tendríamos que hacer esto que se menciona aquí, que es la evaluación de la concentración de los agentes químicos contaminantes del medio ambiente laboral. Esto se tiene que hacer con un laboratorio de pruebas acreditado, no lo podemos hacer de manera interna, se tiene que contratar un laboratorio para hacer este tipo de evaluación. La renovación de este estudio se tiene que hacer de acuerdo a los resultados que se obtengan de los valores límites de exposición contra el límite superior de confianza. Esto ya lo revisamos al inicio de este video, en el segmento dedicado a la norma 010. En los programas, aquí aplica contar con un programa de protección respiratoria, de acuerdo a los químicos que se hayan identificado, que coincidan con la norma 010. Es decir, los químicos que usamos en el proceso, que estén también enlistados en la tabla I1 de la norma 010, estarán sujetos a la implementación de un programa de protección respiratoria, si es que alguno de esos químicos identificados presenta algún riesgo específico a la salud respiratoria del personal que los utiliza. Capacitación. Se tiene que hacer una capacitación en lo referente a los riesgos a la salud para el personal que trabaja con estos químicos. Por último, el equipo de protección personal y la vigilancia a la salud también son requeridos por esta norma. Hablando de la norma 011, que es la norma de ruido, nos dice lo que tenemos que revisar en los recorridos. Tenemos que checar el equipo de protección personal auditiva, tenemos que encontrar aquellas fuentes que estén emitiendo un ruido arriba de los 85 decibeles. Tenemos que identificar esas zonas donde se genere este ruido, ya sea estable, inestable o impulsivo. Se debe poner señalética en aquellas áreas donde el nivel de ruido sea más alto de los 85 decibeles. Evaluación de cumplimiento. Se tiene que hacer una evaluación del cumplimiento con esta norma. Se puede contratar una unidad de verificación externa para realizarlo, pero también se puede hacer de manera interna, y la evaluación del cumplimiento a esta norma se tiene que renovar cada 2 años. Análisis de riesgo no aplica, no tenemos que hacer ningún análisis de riesgos aquí. Sin embargo, si tenemos que hacer un reconocimiento y una evaluación de las áreas donde el ruido sea mayor a 80 decibeles. Se tiene que usar protección auditiva, es decir, tapones auditivos o conchas auditivas, cuando el ruido sea mayor a 85 dB. Y también se tiene que implementar un programa de conservación de la audición cuando el ruido es mayor a 85 decibeles. Capacitación. Aquí se tiene que dar una capacitación, se tiene que informar al personal cuando los niveles de ruido son mayores a 85 decibeles. El equipo de protección también lo menciona la norma, que en este caso son tapones auditivos, conchas auditivas o algún otro dispositivo de atenuación del ruido. También nos habla de vigilancia a la salud. Aquí, específicamente, se tienen que realizar audiometrías al personal de manera anual, para checar que no esté habiendo un deterioro en su capacidad de la audición. Bien, ahora pasamos a la norma 012, que nos habla de radiaciones ionizantes. Aquí en los recorridos de verificación se tiene que checar la delimitación de las zonas de riesgo y colocar señales de precaución y prohibición por la presencia de fuentes de radiación ionizante. Se tienen que proporcionar dosímetros al personal ocupacionalmente expuesto. Se tiene que verificar el cumplimiento a esta norma. Se puede hacer con una unidad de verificación externa o también se puede hacer internamente. Y esta verificación del cumplimiento se tiene que renovar cada año. Se tiene que hacer también un análisis de riesgo para todos los trabajadores que están expuestos, de acuerdo a las características radiológicas de cada fuente de radiación ionizante. Se puede realizar mediante una unidad de verificación externa o también se puede hacer internamente. En este caso se realizaría a través del encargado de seguridad radiológica, quien tiene que estar capacitado y acreditado, y este análisis de riesgo se tiene que renovar una vez al año. Los dictámenes o estudios de laboratorio deben realizarse con laboratorios acreditados.
Se tiene que contar con autorizaciones, licencias o permisos para el manejo de las fuentes de radiación ionizante. Es obligatorio contar con un encargado de seguridad radiológica, el cual tiene que estar entrenado y certificado ante la Comisión de Seguridad Nuclear, o por la autoridad más competente para ese estado en el que se esté certificando la persona. Se tiene que tener también un programa de seguridad y protección radiológica. Este lo tiene que desarrollar el mismo encargado de seguridad radiológica, ya que para eso está certificado y entrenado. Se tiene que dar capacitación al personal ocupacionalmente expuesto. Se tiene que proporcionar equipo de protección personal para el personal que está expuesto a las fuentes de radiación ionizante. También es necesario proporcionar dosímetros y se tiene que hacer una vigilancia a la salud. En este caso es cada 6 meses. Y en algunos otros estudios tiene que ser una vez al año. Esto lo tiene que coordinar también el encargado de la seguridad radiológica. Como lo mencioné hace rato, esta norma es muy particular. Aplicará tal vez al 1% de las empresas, porque la enorme mayoría de las empresas no tienen fuentes de generación de radiación ionizante, ni tampoco trabajan con sustancias que emitan radiaciones ionizantes. Ahora pasamos a la norma 013 que nos habla de radiaciones no ionizantes. En los recorridos de verificación hay que verificar que se esté utilizando el equipo de protección personal contra radiaciones no ionizantes, identificación visual de las áreas donde haya fuentes generadoras de radiaciones no ionizantes y también sus características, es decir, las magnitudes de la energía de cada fuente de radiación no ionizante. Evaluación de cumplimiento. La norma, les mencionaba hace rato, esta es una norma muy antigua, es la norma más antigua que no ha sido actualizada, entonces no trae información acerca de evaluar el cumplimiento, entonces no aplica. En los análisis de riesgo no nos solicita como tal un análisis de riesgo, lo único que nos pide es tener un reconocimiento, evaluación y control de las fuentes de radiación no ionizante. Se puede contratar una unidad de verificación para hacerlo, aunque esto realmente es muy fácil de cumplir, únicamente es hacer el listado de aquellas máquinas, ya sean máquinas láser, microondas, luz infrarroja o luz ultravioleta, que son las principales radiaciones no ionizantes. Al hacer este listado de equipos, en donde se encuentran esos equipos y cuáles son las magnitudes de la energía que utilizan o que emiten, con eso será suficiente para tener este reconocimiento, evaluación y control de las fuentes. En lo referente a dictámenes no nos pide nada. En lo referente a programas o procedimientos de seguridad, nos pide tener un programa de medidas preventivas por el manejo de fuentes de radiación no ionizante. Bastará con tener guardas, contenciones, el equipo de protección disponible para los operadores que están trabajando, y el personal que trabaja en las áreas donde está una máquina láser o donde está un equipo de luz ultravioleta. Basta con tener estas protecciones de seguridad y también brindar el equipo de protección personal, para que el personal no esté directamente en contacto con estas fuentes de radiación no ionizante. En lo referente a capacitación, si nos solicita hacer una capacitación, un entrenamiento acerca de los riesgos de la exposición a las fuentes de radiación no ionizante. El equipo de protección también nos hace mención de que se tiene que proporcionar el equipo de protección aplicable a las fuentes de radiación no ionizante y también nos solicita hacer una vigilancia a la salud. Ok, vamos a hablar ahora de la norma 015, que es la última de este primer bloque de la segunda parte de normas, que son las normas de salud. Esta norma nos habla acerca de las temperaturas extremas o abatidas, es decir, temperaturas demasiado altas o demasiado bajas. En los recorridos de verificación nos solicita hacer una identificación visual de las zonas de trabajo en donde existan temperaturas elevadas o abatidas, implementar el uso del equipo de protección personal adecuado de acuerdo a las zonas en donde estén trabajando los trabajadores. En la evaluación de cumplimiento nos pide hacer la evaluación del cumplimiento. Se puede realizar externamente con una unidad de verificación o también se puede realizar internamente, se tiene que renovar cada 2 años. En los análisis de riesgo nos pide hacer un reconocimiento, evaluación y control de todas las fuentes que generen condiciones térmicas extremas. Se puede hacer con el apoyo de una unidad de verificación externa o se puede hacer internamente, y esto se tiene que renovar cada 2 años. En lo referente a dictámenes, no nos solicita ningún dictamen, ninguna certificación en particular en los programas. Existen solamente 2 metodologías, una es la metodología para lo que es el índice de temperatura de globo bulbo húmedo, esto es para las temperaturas demasiado altas. Y existe otra metodología para lo que es el índice de viento frío promedio, esto es para las temperaturas demasiado bajas, y esto nos va a servir para las tablas que vimos recientemente,
en donde ahí podemos determinar cuáles son los tiempos de exposición máximo para los trabajadores que están en áreas con temperaturas demasiado elevadas o con temperaturas demasiado bajas. Capacitación. Es muy importante que el personal sepa cuáles son los riesgos a los que se exponen por trabajar en zonas con temperaturas demasiado altas o demasiado bajas. Equipo de protección personal. Si una persona está trabajando en un área donde hay calor excesivo, tiene que usar ropa adecuada para protegerse de quemaduras y protegerse de la excesiva radiación de calor. Si está en una zona demasiado fría, tendría que ser un equipo de protección térmica para que la persona no pierda calor por la exposición a estas temperaturas demasiado bajas. La vigilancia a la salud se tiene que realizar de forma anual. Se tienen que hacer chequeos mediante los exámenes médicos anuales. Muy bien. Con esto vamos a terminar esta primera sección de la segunda parte de las normas, que son las normas de salud. Vamos a pasar ahora a un pequeño examen de repaso, para ver cómo vamos hasta el momento. Muy bien, continuamos. Vamos entonces con la primera pregunta. Si una empresa tiene sustancias químicas, pero ninguna se encuentra en el listado de la tabla y punto 1 de la NOM 010, no es necesario realizar ninguna acción. ¿Será verdadero o falso? La respuesta es falso. Recordemos que los requisitos que nos pide la norma 010 es tener un reconocimiento de las sustancias químicas. Este reconocimiento, al menos implica tener el listado de las sustancias químicas, en qué áreas se están utilizando, dónde se almacenan, qué cantidades se almacenan y en qué operaciones se están utilizando. Al tener este listado, debemos compararlo con el de la tabla y punto 1, para ver si alguno de los químicos que estamos utilizando están enlistados aquí, en esta tabla. Y si es así, entonces tenemos que hacer la evaluación de los contaminantes del medio ambiente laboral. Así que la respuesta es falso. Pregunta número 2. En la empresa existen áreas con niveles de ruido mayores a 87 decibeles. ¿Qué es necesario hacer? A. Realizar una evaluación de los niveles de ruido. B. Informar a los trabajadores sobre los niveles de ruido y entregar el equipo de protección personal auditivo. C. Implementar un programa de conservación de la audición. D. Todas las anteriores. La respuesta es todas las anteriores. Esto es todo lo que se tiene que hacer cuando ya existe un nivel de ruido que supera los 85 decibeles, que es el límite que nos marca la norma 011. Pregunta número 3. A un consultorio médico o un hospital que tengan equipos de rayos X no les aplica la norma 012. ¿Será verdadero o falso? La respuesta es verdadero. Sin embargo, recordemos que, si bien los hospitales, laboratorios o consultorios médicos no necesitan cumplir con lo que indica la norma 012, sí deben cumplir con la normatividad de la Secretaría de Salud, y la Secretaría de Salud solicita que se cuente con un especialista, en este caso, un radiólogo. Y esta persona, el responsable radiológico, tiene que hacerse cargo de cumplir con los requisitos de salubridad y con los requisitos que solicitan en materia de radiaciones ionizantes. Pregunta número 4. Los trabajadores que elaboran al aire libre o bajo el calor del sol también están cubiertos en la NOM 015. ¿Será verdadero o falso? La respuesta es falso. La norma 015 únicamente cubre equipos o actividades en donde se generen temperaturas extremas, es decir, temperaturas demasiado altas o demasiado bajas, pero no cubre las condiciones climáticas naturales, ni tampoco la temperatura ambiente del área de trabajo. Entonces, en este caso, las actividades que se hacen directamente bajo la luz del sol, a temperatura ambiente, en condiciones climáticas naturales, no están cubiertas en la norma 015. Última pregunta. La luz que emiten las máquinas de soldar se consideran radiaciones no ionizantes. ¿Será verdadero o falso? La respuesta es verdadero. La luz de las máquinas de soldar, sean de electrodos, MIG o TIG, emiten cierta cantidad de luz ultravioleta, y la luz ultravioleta sí es una forma de radiación no ionizante. Así que al momento de hacer un análisis de todos los equipos que pueden emitir radiaciones no ionizantes, debemos considerar las máquinas de soldar, ya que emiten luz ultravioleta. Muy bien, con esto concluimos el primer bloque de la parte 2 de este entrenamiento. Vamos a pasar ahora al bloque 2. Muchas gracias por su tiempo.